repente empecé a sudar, tenía mucho calor. Yo, bueno, ya va, ¿qué me pasa entre el calor y el frío? No, Me y estaban que echando broma que era la menopausia, pero no he llegado a la menopausia, también hay los muchachos con la broma. sí. Claro, uno de la mujer la asocian y le echan broma con eso, pero ¿qué está pasando realmente con los cambios de temperaturas No, y bruscos? también el tema que tiene que ver con nuestros edificios, porque, a ver, todos en el trabajo, casi todos los lugares tenemos aire acondicionado. Y entonces, claro, como hay un poquito de calor, uno aumenta, disminuye la temperatura, entonces hay un frío importante digamos, en las oficinas, en los consultorios, etcétera. Y cuando uno sale a la calle, aquel golpe de calor, eso suele afectar a los pacientes alérgicos en particular, pero a todos nos afecta, independientemente Claro. de que seamos o no seamos alérgicos, porque esos cambios bruscos de temperatura son complicados. Hablando de que nos despertamos congestionados, ¿no? Y la nariz es una de las que más sufre, y bueno, empezamos a tener respiraciones bucales y nos reseca Ujú. la garganta. Entonces, bueno, ahí vamos teniendo varias acciones en conjunto. ¿El lavado de nasal funciona en estos tiempos? Sí, de hecho, yo siempre he sido partidario de que el lavado nasal es fundamental hacerlo, incluso como una medida, así como lavarse los dientes. Hay que lavarse la nariz porque uno acumula sustancias no solamente inflamatorias, sino contaminantes durante el día, durante toda nuestra jornada laboral. Entonces uno tiene que lavarse la nariz por lo menos un par de veces al día, quizás en la noche y en la mañana, para poder mejorar las condiciones. Muchísimos pacientes solamente con el lavado nasal ya se sienten mejor, comienzan a respirar mejor y no necesitan otro tipo de medicación. Ojo, eso son la mayoría de los pacientes que no tienen problemas alérgicos. Si usted tiene un problema alérgico, definitivamente necesita su otra medicación habitual. Pero si es un paciente que no es alérgico, que es regular, que solo tiene un poco de congestión, el lavado nasal pudiera ser suficiente siempre y cuando logremos identificar bien síntomas. Así es, bueno, vamos a irnos a una pausa, regreso, seguimos hablando sobre la diferencia entonces entre las alergias y las virosis que han circulado y se siguen circulando. Nos dice, imagínate cuando llegue la famosa calima que nunca falla, nos comentan por acá. Bueno, son cosas a las cuales, bueno, podemos Hay que incluso enfrentarnos. tomar medidas, ¿no? Es Como el correcto. lavado de nasal, que nos bien explica el doctor Josely Torres, especialista en alergología, quien hoy nos acompaña. Nuestras cuentas, @salud_gb, @DanielaJ Salas. Volvemos. Le Mans Food and Bar le invita a ver Todo final feliz comienza por una buena decisión. Y cuando tienes que resolver situaciones de salud, la mejor decisión es acceder a la app de tu seguro o a la de Benemergencia para consultar con un médico general por telemedicina y recibir la atención humana ¿Ya te bajó la que fiebre? mereces. Benemergencia, siempre presentes. Caracas, llegó la gran rumba del Merengue 4. Sábado 13 de junio, bajo la cúpula del Poliedro, con el embajador Omar Enrique y sus amigos. Sábado 13 de junio. Busca ya tus entradas en ticketshopve.com o en la taquilla física en VIP Paddle Club, CSST y en Delca Las Mercedes. El Poliedro se quedará chiquito. El siguiente es un mensaje de servicio público transmitido de conformidad con las previsiones del artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. En tus manos reposa la memoria viva del país, la constancia sembrada con amor. Ustedes son la raíz firme y el abrazo que nos guió durante la tormenta. El Estado entiende este tiempo como un tributo a la dignidad y bienestar de un país que ha entregado todo. Hoy, ese esfuerzo rinde frutos y se transforma en prosperidad familiar. Gracias a ustedes, vivimos el renacer de Venezuela.
El diagnóstico de la virosis es eminentemente clínico. El médico evalúa síntomas como fiebre, dolor muscular y el cambio en el color del moco para confirmar la infección. En cambio, el diagnóstico de la alergia requiere identificar el causante mediante pruebas y análisis de sangre específicos, sobre todo si los síntomas persisten por semanas. En cuanto al tratamiento para la virosis, se enfoca en aliviar los síntomas mientras el cuerpo elimina el virus, ya que los antibióticos no funcionan contra ellos. Se receta reposo, abundante hidratación y analgésicos o antipiréticos para controlar la fiebre y el dolor corporal. Para las alergias, lo principal es evitar el alérgeno que la detona. Médicamente se controla con antihistamínicos para frenar la picazón y los estornudos, combinados a veces con corticoides nasales para desinflamar las vías respiratorias. En casos crónicos o severos, el especialista puede recomendar la inmunoterapia para entrenar al sistema inmune a largo plazo. Seguimos con mucho más hablando sobre la diferencia entre alergias y también las virosis que siguen circulando en nuestro país y en el mundo realmente, ¿no? Y además estamos entrando en una temporada en donde los cambios climáticos son bastante proporcionales. Seguimos conversando con el doctor Josely Torres y bueno, también estamos conectados en redes sociales con ustedes, tanto por @salud_gb y por el Instagram Live a través de mi cuenta @nenajsala en conjunto con la cuenta de nuestro especialista que es dr.Josely Torres. Así lo consiguen en las redes sociales. Y por acá nos dicen, pregúntale al doctor si los vaporizadores son recomendables. A ver, hay mucho mito alrededor de ellos. O sea, los vaporizadores pueden ser, digamos que efectivos en algunos casos bien particulares cuando hay mucha contaminación, mucha polución o mucha humedad. ¿Es lo mismo que los humidificadores? Más o menos, sí. Es es para entender también un poco la... Es lo mismo, la gente le llama humidificadores, vaporizadores. Ok. Pero, a ver, eso solo no hace nada, ¿ok? Eso nos puede ayudar, quizás en un paciente que tenga un ambiente bastante húmedo, puede ayudar, pero siempre hay que hacer un diagnóstico apropiado. Si yo tengo un cuadro alérgico, solo el vaporizador no me va a quitar la alergia. Tengo que, en conjunto con este y otras medidas ambientales, como por ejemplo evitar el polvo, los forros antiácaros, utilizar el aire acondicionado pero con el filtro bien limpio. Si voy a utilizar ventilador tiene que estar bien limpio, limpiar la superficie con un pañito húmedo, no seco, no pasar la escoba sino directamente el coleto o aspirar. Ese tipo de cosas en conjunto con la medicación apropiada y adecuada para el paciente es lo que nos va a ayudar a hacer un control de síntomas apropiado. El vaporizador, el humidificador ayuda, puede ser, pero no de manera solita, no de manera unilateral. Tiene que estar acompañado de las otras medidas. Sí, le preguntaba porque me confundía, porque también hay muchas personas que agarran estos instrumentos que emiten vapor, le colocan algún tipo de medicación o gotas o lo que sea. Sí, por ejemplo, hasta eucalipto o algo le colocan, entonces colocan la cara y empiezan los remedios de la abuela. ¿Esto funciona? Voy a aprovechar esta pregunta. Sí, claro. A ver, todo ese tipo de cosas funciona porque descongestiona. Es más, si usted pone el agua solita sin ningún tipo de sustancia, también va a ayudar. Porque eso lo que hace es como humidificar las vías, haría más o menos lo mismo que hace el lavado, solo que se tarda un poco más, ¿no? Claro. Y humidifica las vías, las pone un poquito más, porque el problema cuál es, que si yo tengo la vía aérea pues congestionada, tengo muchísimo moco, no deja pasar pues la secreción, la humedad, etcétera. Entonces, en cambio con esto me ayuda a que se fluidifiquen las secreciones, todo eso. Pero ¿qué pasa? Que es como todo, es algo temporal. Mientras lo uso, chévere, al rato, a los 20 minutos, 10 minutos, ese efecto ya va a pasar y entonces ya quedamos en la misma que estábamos. Por supuesto. Y además, importante no automedicarse. ¿Por qué? Porque circulan muchos virus en general, incluyendo los que están transmitidos por vectores como los zancudos. Entonces, si nos empezamos a automedicar, no sabemos qué estamos tratando y podemos empeorar el cuadro. Sí, y aparte de que... O enmascararlo, ¿no? Enmascararlo, por un lado, empeorarlo quizás, pero también es el tema de la resistencia bacteriana. Cuando nosotros estamos utilizando antibióticos sin una indicación clara, sin una indicación precisa, estos antibióticos pues van a ser absorbidos o digamos que evaluados por esas bacterias, por esos virus, y ellos pueden, en contacto con las bacterias, transmitir la información que hace que las bacterias u otras bacterias pueden tener esa información para que hagan resistencia. Entonces, cuando usted requiere el antibiótico, no le va a funcionar apropiadamente. Por eso es que esa es una pandemia bien importante, que es la famosa resistencia bacteriana, lo cual nos trae de cabeza, porque cuando se nos acabe los antibióticos, ¿qué vamos a hacer con los pacientes?
cuando tengamos una infección bacteriana. Entonces, por favor, no se automedique, no se coloque antibiótico. La mayoría de las cosas que están circulando en este momento son virales. ¿Cómo lo podemos hacer el diagnóstico? Ahorita tenemos cosas muy sencillas, que son los exámenes que hacemos a través del hisopado nasal. Eso nos da por lo menos, hay unos que tienen 3, hay unos que tienen 5, hay unos que tienen 7 u 8 virus, y eso nos da una certeza bien cercana a la realidad de qué virus es el que tiene el paciente para poder colocar un tratamiento apropiado a esa infección viral que tiene el paciente sin colocar antibióticos. Por supuesto. Bueno, doctor, vamos a una nueva pausa. A regreso seguimos hablando, nos siguen preguntando la diferencia, cómo diferenciarlo. Bueno, ya nos está diciendo el especialista, hay que ir al médico, hay un estudio especial a través de un hisopado sencillo que no nos va a molestar más. Ya, bueno, ya tenemos la experiencia con el COVID, es mucho menos que el del COVID, claro, porque el del COVID lo arregla hasta arriba, este es menos. Claro, este es más cercano. Entonces, bueno, más sencillo y ameno para el paciente. Vamos a la pausa, el doctor Josely Torres nos sigue acompañando, especialista en alergología, así que no se aparte de la programación. La conversación no se detiene y nosotros tampoco. Los temas que nos mueven los desarrollamos a fondo. En Reporte Estelar vamos más allá de la noticia. La exploramos y la presentamos desde todas sus perspectivas. Investigamos, contextualizamos, conectamos, porque cada tema tiene varias caras y millones de voces. Únete a la conversación. Tú también formas parte de este espacio. Análisis profundos presentados en todas sus perspectivas. Reporte Estelar, de martes a viernes, 8:30 de la noche, por Globovisión. El 23 de mayo de 1926, Venezuela conoció la radiodifusión. Iniciaba transmisiones la emisora Aire, por iniciativa de Juan Vicente Gómez. En 1930, Broadcasting Caracas, luego llamada Radio Caracas, inicia transmisiones comerciales. 2 años después, Radiodifusora Venezuela impulsa la competencia radial que se extenderá por el territorio nacional. Hoy se cuentan con más de 700 emisoras comerciales y comunitarias operadas con las modernas tecnologías digitales. Y todo comenzó por estos días, hace justamente 100 años. ¡Feliz aniversario! Este fue el análisis en el tapete. Acompáñanos todas las tardes en Noticias Globovisión Regiones a realizar un recorrido informativo y conocer las noticias más destacadas del interior del país, de la mano de nuestros corresponsales. A Guárico, en el estado Anzoátegui, en el estado Táchira, estado Mérida. Además, podrás disfrutar de los paisajes que ofrece Venezuela. Los invitamos a sintonizarnos de lunes a viernes a las 3 y a las 6 de la tarde por Globovisión. Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud y antes de seguir conversando sobre lo que se hace sobre la diferenciación entre alergias y virus, vamos a revisar junto a ustedes qué nos trae nuestro segmento Ser Saludable.
Hola, yo soy Luis Müller, soy chef instructor en la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno. Bueno, te comento, actualmente entre el 70 y el 80% de todas las infecciones alimentarias se dan por mala manipulación de los alimentos, no por otra razón. A veces vemos que los alimentos están bonitos, huele bien, sabe bien, se ve hermoso, pero eso no significa que no esté contaminado. Vamos a hablar primero de qué es contaminación cruzada. Cuando yo tomo, por ejemplo, un vegetal, lo coloco en una tabla y en esa misma tabla previamente corté un pollo que estaba crudo, con ese mismo cuchillo, cuando comienzo a cortar el vegetal, las bacterias que pertenecían al pollo se las voy a pasar al vegetal. Y si lo voy a consumir crudo, voy a tener un problema. En casa podemos prevenirlo de muchas maneras. La principal, la más importante de todas, y es lo que siempre le digo a mis alumnos, hay que lavarse las manos. Por ejemplo, si yo estoy cocinando y tuve que atender una llamada, perfecto, atiendo la llamada, pero ¿qué hago después de atender la llamada? Lavarme las manos. ¿Por qué? Porque aquí hay bacterias y estas bacterias se las voy a transmitir a mis alimentos. Cada vez que yo salga de la cocina por alguna razón, tenga que ir al baño o lo que sea, me voy a tener que lavar las manos. El uso de guantes nunca es una buena idea. Yo sé que se ve higiénico, que se ve bonito, que se ve pulcro, pero ¿qué pasa con los guantes? Primero, los guantes pueden albergar bacterias. Segundo, cuando yo no manipulo alimentos con los guantes y me ensucio, no lo siento. Y lo más importante de todo, se me olvida cambiarlos con regularidad. Entonces, mi recomendación, no uses guantes a la hora de cocinar, excepto que sea por un fin específico. Por ejemplo, voy a manipular ají picante y me puede irritar. Ahí en ese momento específico utilizo guantes. Pero de resto, lávate las manos. En segundo lugar, es muy importante entender, por ejemplo, que un pollo crudo, cuando le paso limón, no estoy eliminando las bacterias. La única forma de eliminar las bacterias es con una cocción adecuada. Tengo que cocinar bien mis alimentos. De otra forma, no voy a conseguir lo que estoy buscando, que es la inocuidad de estos alimentos. Y en tercer lugar, siempre el almacenamiento correcto. Mira, las bacterias aman la temperatura ambiente. Cualquier cosa que yo deje a temperatura ambiente, siempre va a haber crecimiento bacteriano. Cuando van a descongelar un alimento, la mejor forma que pueden hacer es pasarla del congelador a la nevera y que pasen 24 horas, 48 horas, lo puedo programar bien, para que el alimento se descongele lentamente, va a garantizar que ese alimento va a estar en muy buen estado a la hora de cocinarlo. Si tengo alguna emergencia, lo cocino directamente con el producto congelado. Pero lo peor que puedo hacer definitivamente es dejarlo a temperatura ambiente a que él descongele. Evita esa práctica. La buena higiene es fundamental por una razón muy simple. Cuando mis alimentos se contaminan es a nivel microbiológico, chiquitico. No lo veo y comienzo a consumir cosas que me van a hacer daño. Enfermamos y tenemos muchísimas formas de enfermar. Podemos intoxicarnos, podemos infectarnos, pueden ocurrir muchas cosas en nuestro organismo que nos van a mandar directo a una clínica, directo a un especialista y debemos de evitarlo. Muchos me han preguntado sobre cómo debo colocar los alimentos en mi nevera para que se puedan conservar mejor y para que no se contaminen. Si te interesan, síguenos a través de las redes sociales y está pendiente para otro video. Mi nombre es Luis Müller, soy instructor culinario en el Instituto Superior Mariano Moreno, Escuela de Gastronomía. Bueno, agradecemos al chef Luis Müller y bueno, regresamos al estudio con el doctor Josely Torres, especialista en alergología y bueno, las dudas siguen estando. Por acá saludamos a Dai, saludamos también a Leonard que nos saludan desde Mérida, ambos están en Mérida, gracias a todos los que nos sintonizan y nos saludan de diferentes partes, Paulucci que está en Italia, que siempre nos acompaña, muchos que nos acompañan tanto dentro de Venezuela como más allá de la frontera y bueno, todas estas recomendaciones son útiles. La recomendación esencial siempre es consultar con el especialista sin duda alguna, pero no caigan en la automedicación, importante, ni en las recomendaciones del vecino, ni de la abuela, ni de la... Venezuela, muy buenas tardes, bienvenidos a este avance informativo. De inmediato nos enlazamos con la señal de Venezolana de Televisión. Allá hay información de interés, escuchemos. Vemos en las imágenes la llegada del excelentísimo señor Manuel Federico Piñeiro da Silva, embajador designado de la República Portuguesa ante la República Bolivariana de Venezuela. En breves minutos entregará las cartas credenciales con una productiva visita en el marco de las relaciones bilaterales y de cooperación. Allí es recibido por el canciller de la República, Iván Gil. Se reafirma entonces la disposición del gobierno nacional para promover las relaciones bilaterales
comerciales que sean beneficiosas para ambos pueblos, fundamentadas en la amistad y el respeto mutuo. Honores al excelentísimo señor Manuel Frederico Piñeiro da Silva, embajador de la República Portuguesa ante la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo embajador de la República Portuguesa ante la República Bolivariana de Venezuela. ¡Atención, presenten! ¡Ar!